Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHU Osasunean, el podcast de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV EHU. Soy la profesora Lucía Gallego Andrés del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología y coordinadora de la red ENLIGHT, que se dedica a estudiar el impacto de los factores sexo y género en la salud. Hoy tenemos el lujo de contar con la profesora María Teresa Ruiz Cantero. Ella es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y también miembro del CIBER de Epidemiología y Salud Pública. Y sobre todo es una experta y una referente internacional en el tema de género y salud. El objetivo de hoy va a ser reflexionar sobre la importancia de introducir la perspectiva de género en la salud. María Teresa, ¿cuáles serían, en tu opinión, los principales, sesgos de la atención sanitaria y docencia e investigación? ¿Y qué efectos tienen sobre la salud? Pues bueno, ante todo, gracias Lucía por la invitación y a la Universidad del País Vasco. Básicamente, la definición de lo que es un sesgo de género hace referencia a cuando, ante una necesidad sanitaria similar, sin una justificación clínica objetiva, se hace un mayor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en un sexo respecto a otro. No obstante, esta definición se publica en la revista americana que tienen las académicas médicas, mujeres académicas médicas, y hace referencia al hecho de que se evidenció ya hace tiempo un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en mujeres que en hombres, lo cual es una inequidad de género en salud que conlleva posteriormente lo que se llamarían desigualdades de género en salud. Obviamente la idea es mejorar las prácticas profesionales, hacerlas más eficientes y más equitativas en líneas generales. Después de leer artículos que están publicados en revistas científicas de alto factor de impacto como New England Journal of Medicine, Lancet, Nature, Science, las mejores, pues digamos que sí que hay un volumen de investigadoras a nivel internacional que intentan evidenciar en diferentes patologías, que es lo que yo he hecho, estos sesgos de género en la práctica profesional. No obstante, el problema de origen, aunque inicialmente a principios de los años 90 estaba claro que se producían estos sesgos de género por parte de los profesionales, los médicos y médicas, pero con posterioridad pues nos dimos cuenta que el problema era previo, era que no se enseñaban las diferencias biológicas por sexo que existen entre hombres y mujeres, tanto anatómicas, fisiológicas, genéticas, y como nos enseña en la carrera, con posterioridad, cuando las manifestaciones clínicas de ciertas patologías no son iguales entre hombres y mujeres, pues es cuando se producen estos sesgos de género, no se diagnostican tan pronto como los hombres y muchas veces pues en el camino hay errores diagnósticos hasta llegar a identificar la enfermedad real, la que tienen. En aquellos entonces el problema era que no había artículos científicos que evidenciaran cómo estas diferencias biológicas influían en los sesgos de género en la práctica profesional, pero en este momento hay muchísima evidencia científica de estos sesgos de género en muchas patologías. Hay monografías enteras, la Organización Mundial de la Salud tiene publicaciones. Hay una web de la Universidad de Stanford que se llama así, Gender Innovations, que evidencia cómo existen estos sesgos y cuáles son los retos y qué metodologías se tienen que utilizar, que está liderada por la profesora Londa Schivinger, una profesora de lo que sería historia de la ciencia, y que ha sido financiado por
Bill Clinton en su momento, por la Fundación Bill y Melinda Gates, es decir, que financiación tienen. Y bueno, pues ahora ya el problema no es el conocimiento científico, hay muchísimas publicaciones, como digo, en las mejores revistas científicas. El problema es que ese conocimiento no se transmite en los grados, en los grados de medicina, de enfermería, psicología, veterinaria, farmacia, quiero decir, yo digo en los grados de ciencias de la salud, pero en los grados en general de una manera sistemática, como si se hace en muchos países del mundo. Sí, sí, claro. Deberían reflejar ya, ¿no?, todas esas evidencias científicas de diferente prevalencia, diferente sintomatología. En ocasiones, pues básicamente el diagnóstico diferencial, eso que es tan difícil, es difícil, pero muchas veces el diagnóstico diferencial puede ser que sean con las mismas patologías, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial, pero en otras veces el diagnóstico diferencial a veces es diferente, es decir, se confunde en mujeres con, por ejemplo, la espondiloartritis, pues se las etiqueta por años de fibromialgia, que es un problema banal, con todo lo que produce, pero es mucho menos grave que una espondiloartritis por lo discapacitante que es, si no se trata de una manera precoz. O por ejemplo, el ejemplo más clásico es el del infarto agudo del miocardio, ¿no? Sí. Del que tanta literatura científica hay y que una revisión del año 2021 de 585 artículos publicada por la comisión que tiene The Lancet, que se llama así Women and Cardiovascular Disease, la comisión, evidencia que 30 años después de cuando se publicó el primer artículo sobre sesgos de género en el infarto, que fue en New England Journal of Medicine en el 91, pues este artículo del año 2021 evidencia que las mujeres siguen siendo menos estudiadas, menos diagnosticadas, con más errores diagnósticos, con más demora diagnóstica y bueno, a pesar de, hace especial énfasis en que los ensayos clínicos de fármacos siguen siendo no representadas, que es acientífico en definitiva, ¿no? Porque luego la validez de la eficacia, efectividad, eficiencia, tolerancia, no se puede aplicar, no es válida para los estudios de ensayos clínicos hechos básicamente muestras de hombres, aplicar esto en cuanto a fármacos, el mismo fármaco a mujeres, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Porque a veces cuando se habla de evidencias científicas, ¿no?, la medicina que se ha estructurado diríamos con una base androcéntrica, ¿no? Y muchas veces se dice, no, es que esta es la ciencia, ¿no? Pero es que la ciencia tal y como se está haciendo no es realmente una ciencia, no es ciencia. Claro, no es ciencia, no vale para toda la población, ¿no? Y el modelo, claro, es ya un tema diríamos de derechos en salud, de justicia social, es decir, que, ¿no?, que es algo no sé, difícil de entender, ¿verdad? Porque si hay tanta evidencia científica, esa evidencia no se traslada ya a lo que es la docencia, la formación de profesionales que sepan capaces ya de abordar, ¿no?, todos los problemas de salud. A ver, ocurre en el mundo en general, pero bueno, yo me refiero a España y aunque, por ejemplo, la ACU, la Agencia Catalana de Calidad Universitaria, un par de años antes de que comenzara la pandemia de la COVID, sí que organizó un equipo, una comisión para elaborar una monografía porque era obligatorio incorporar la perspectiva de género en todas las carreras universitarias, ¿no? Y yo pregunté por qué allí y no en el resto del Estado español, y vaya, la respuesta fue que la ley catalana de igualdad obligaba. Como no la tenía, cuando volví a mi casa me la descargué, la ley del Estado español sí que la tenía. Y básicamente en el articulado relacionado con la docencia universitaria, pues sí que los verbos que utiliza la ley del Estado español son se facilitará, se recomienda, unos verbos muy, muy soft. Mientras que la ley catalana de igualdad es obligatorio, deben, se evaluará. O sea que realmente en la propia legislación está una de las claves, ¿no? Es decir, los tomadores de decisión cuando formulan leyes, pues
en Cataluña yo Claro, pienso que ahí claro. se lo tomaron en serio. Sí, 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 porque en realidad hay normativas europeas también, Claro. desde hace muchos años, que Sí. ya hablan de que hay que introducir la Sí, perspectiva, que si no, no es una buena docencia, no es una buena investigación, que todos estos temas Sí, tienen pero que luego estar de cuando se manera hacen las transposiciones integrada, a pero España, eso es, depende de claro. las tomas de decisiones políticas, pues bueno, Eso es. yo en algo tan simple pero tan complicado como Claro. el verbo que se utilice, Eso es, hay claro. una de las claves, no Claro. la única, porque Claro. luego ya, pues bueno, desde el propio rectorado tienen que decidir. Claro, eso es, ¿no? Yo creo que hay que hacer quizás un Sí. paso adelante en esas Sí. políticas y no No decir, pues Eso es. bueno, sí, pues vamos a crear una optativa. Yo, precisamente para trabajando en esta comisión de la ACU, tuve que hacer una revisión importante y en muchos países del mundo sí que está incorporada sus universidades. Estados Unidos, por Ya, ejemplo, claro, hay muchas sí, sí, universidades sí. que está incorporada, por supuesto la McMaster en Canadá, Sí, sí. por supuesto en Holanda, y por ejemplo con colegas nórdicas de Suecia, le pregunté, ¿vosotros desde cuándo tenéis incorporada perspectiva de género en la carrera de medicina? Y me dijeron que es desde el año 2000. Ya, O sea que realmente... 25 años, ¿no? Sí, y básicamente se trata de que el profesorado Claro, esté eso es. al día Exacto, de sí, las evidencias sí. que se publican, Sí, porque es exacto. esto, Sí. nada más. Y que en lugar de, cuando se den las clases de todas las patologías, incluso de ciencias básicas, como yo he leído, que ciencias básicas, ciencias aplicadas, quirúrgicas, se puede incorporar. Pues se trataría mínimo Claro. de que toda la información se dé por sexo en lugar de los totales. Esto es algo muy sencillito, es voluntad Exacto, sí. del profesorado. Pero claro, también tienes que estar puesto al día de la evidencia de las diferencias que puede haber por sexo. Eso es. Pues actualizar la bibliografía. Exacto. Es que esto yo pienso que al profesorado nos interesa. Claro, mucho más ameno. es calidad, ¿no? Aportar de educación, información actualizada innovar, por exacto. sexo, igual por sexo, por etnia. Eso es. Pero yo en este momento estamos hablando un poco de las Claro. diferencias entre Sí, hombres sí. y mujeres o por diversidad afectivo-sexual, yo creo que es un tema que llegará también, Claro, sí. porque hay diferencias, ¿no? Eso es, ¿no? Y si no las Sí. enseñas, luego en la práctica profesional pues claro, no lo van a aplicar. claro, eso es, ¿no? Al lógicamente. final aplican O sea, no lo que han tienes en ido el diagnóstico aprendiendo. diferencial, Eso no es. tienes en mente Exacto. que ciertas patologías se pueden confundir con otras en mujeres distintas Exacto. al gold estándar que ha solido ser Exacto. Las patologías padecidas por hombres. Sí, no llega alto La número. manera de Eso mostrar es. la patología, ¿no? Eso En signos y es. síntomas. Sí, Pueden no, diferir. Claro, el alto porcentaje de diagnósticos ante síntomas en las mujeres que, claro, no encajan con el modelo no convencional aprendido, el modelo masculino, siempre van a ser más etiquetadas de problemas Bueno, no se detecta, por ejemplo, o no se detecta, la enfermedad, no se Eso es. sospecha. Claro. Claro, que eso es un poquito el motivo que nos Claro, trae aquí, ¿no? eso es, ¿no? O sea que el motivo que nos trae aquí es que después de hacer varias investigaciones con distintas patologías para evidenciar sesgos de género y publicarlas en revistas de las especialidades, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios sobre sesgos de género en enfermedad respiratoria, en espondiloartritis precisamente, en enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, financiados por el FIS, Fondo de Investigación Sanitaria o por el Instituto de las Mujeres. Pues ahí te das cuenta de que, bueno, pues eso, que existen retrasos diagnósticos, que existen errores diagnósticos, ¿no? Hasta llegar al diagnóstico definitivo. Existe una evidencia que me suele gustar contar. La Universidad de Copenhague hizo un estudio de 7 millones de pacientes, hombres y mujeres, atendidos por 21 años en el sistema de salud danés. Y evidenciaron que al menos en 700, esto era un estudio con Big Data, que al menos 700 enfermedades había un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres, exceptuando osteoporosis, que no se piensa que en hombres puede ser padecida, es un tercio de la osteoporosis. Pues ahí los hombres se les retrasaba el diagnóstico. Por cierto, que suelo decir, ha llegado este momento que los estudios de género aplican a mujeres pero también a hombres. Claro, eso es, ¿no? Hemos También hecho es una estudios idea sobre, por ejemplo, es. los cálculos de vesícula suelen ser más retrasados el diagnóstico en hombres, y cuando acuden ya muchos de ellos tienen una obstrucción del colédoco o incluso una pancreatitis. Sí. Es decir, que
Sí, que al afecta final de los igual estereotipos manera. y los Sí. sesgos van en las dos En las dos direcciones, ¿no? direcciones, Que sí, es sí. verdad que mayoritariamente vamos Sí. a ver efectos, ¿no?, Sí. negativos en la salud de las mujeres, pero también, obviamente, todo esto va a mejorar la salud de la población, Sí. ¿no? Muchos datos que están publicados, que son datos generales, no aplican tampoco ni a hombres ni a mujeres. En el grupo, ¿no? Claro, Al efectivamente. final todo Sí. es, ¿no?, una información que está de alguna manera, ¿no?, confundida, ¿no? A Pues veces, sí. incluso en algunos resultados y discusiones de artículos, no, es que no se veía muy claro. Claro, es que al final no analizan los resultados Sí. diferenciados y desagregados. Entonces es una especie, ¿no?, de Sí. de mezcla. Me recuerdas que en Allí. un artículo era un editorial en la revista de promoción, Health Promotion de salud pública, en definitiva, se titulaba Look Twice, mira dos veces. Sí. Y lo que te venía a decir es, Claro. cuando veas las conclusiones, vete del interior, mira si los datos están desagregados por sexo, si las Claro. tablas, figuras están por Claro. sexo, Claro. porque igual te puede dar una Claro. información diferente. Exacto. Sí. Así es. Así es. Y María Teresa, también me parece muy interesante igual que comentaras algo de, realmente pues nos hemos también reunido, ¿no?, estos días, ¿no?, para analizar los resultados, ¿no?, de un proyecto en el cual he participado. Y bueno, pues yo creo que es interesante. ¿Participas? Bueno, sí, eso es que no ha Estamos terminado en ello, todavía, por eso no ha estamos terminado. aquí. Sí. Y bueno, que comentaras un poquito cuál era el planteamiento Sí. y los objetivos, ¿no?, de este proyecto. Pues verás, ejemplo, después ¿no?, de tantos años evidenciando sesgos de género en ciertas patologías, llegó a la conclusión de que yo quería saber por qué estaba sucediendo eso. Porque claro, con toda la evidencia científica que hay de sesgos de género en el infarto, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Entonces sí que había leído, las académicas nórdicas van muy por delante en ciertos trabajos, y sí que había leído que hay una autora que se llama Kirsti Malterud, que es una médica de familia, pero es una filósofa de la ciencia también. Y ella, utilizando corrientes teóricas posmodernas feministas, algunos datos, algunas claves daba, ¿no? Por ejemplo, ella utiliza la semiótica médica, ¿no?, que es la ciencia que estudia los signos clínicos. Hacía estudios en la consulta, la relación médico-paciente o médica-paciente. Y ahí evidenciaba que el mismo síntoma, si era manifestado por un hombre o una mujer, era interpretado de manera diferente por el médico o la médica. En definitiva, la semiótica médica es la ciencia que estudia los signos clínicos, ¿no? El mismo síntoma era interpretado de manera diferente. Luego ella utiliza también lo que se llama la narrativa médica, que es la ciencia que, en definitiva, que estudia las narraciones, ¿no? Alguien cuenta y alguien escucha, ¿no? En este caso cuenta él o la paciente, y escucha el médico o la médica y registra la historia clínica. Y hace estudios, que yo también he hecho con el caso de la espondiloartritis, en donde compara lo que dicen él o la paciente con lo que se registra en la historia clínica. Y también era diferente, según Kirsti Malterud. En nuestro estudio de espondiloartritis, hasta final del siglo XX se pensaba que era la espondilitis anquilosante una enfermedad de hombres. Y además en los dibujos de Farreras, por ejemplo, en el libro de medicina, ahí estaba el hombre curvado, de hombre. Hasta que se evidencia que, ahí había un conjunto de enfermedades, el Reiter, el Behçet, ciertas enfermedades, que eso lo aunan todo en la quinta clasificación de espondilitis anquilosante, que ya se llamó la familia de las espondiloartritis. Y ahí sí ya se dieron cuenta que había una que era axial, en la columna vertebral, propia de los hombres, más propia de los hombres, y la periférica, en manos y pies, propia de las mujeres. Y ahí ya empiezan a diagnosticar espondiloartritis en mujeres, hasta entonces no. ¿Qué pasa? Que no siempre es así tampoco. A veces las mujeres también padecen de axial y los hombres de periférica. Pero cuando te vas a la historia clínica, los hombres infra recogen la periférica, como parece que no es de los hombres, y en las mujeres infra registran la axial, ¿vale? O sea que de alguna manera lo que hemos aprendido, al final lo aplicas, con lo cual a veces te equivocas, ¿vale? Eso, por ejemplo. Y luego también Kirsti Malterud aplica lo que se llama el análisis crítico, que es otra corriente teórica. Y para esto yo siempre cuento una película que se llama El Club de los Poetas Muertos.
Ahí es como que un profesor trabaja en una escuela inglesa de estas de lujo, de alta sociedad, y bueno, van por el bosque, y entonces les dice que se metan que vayan de nuevo a la escuela, colegio, y que se metan en su aula. Y los niños intentan sentarse en su propio asiento, pero él les dice, no, súbete ahí encima del pupitre, túmbate en el suelo, esta escena no, siéntate. Bueno, los distribuye de manera muy diferente. Y les pregunta, ¿tú qué ves? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves? Como para reflexionar sobre que dependiendo del punto de vista o de partida, donde mires, como el conductor en el ángulo muerto de visión de los coches, puede que veas o no veas que detrás hay un coche. Pues a ellos les hace reflexionar cómo los médicos, en este caso, bueno, yo lo interpreto en temas de medicina, cómo los médicos, dependiendo de sus puntos de vista, incluso sexistas personalmente, o el desconocimiento que estamos hablando de la universidad, pues no detectan, por ejemplo, un infarto que sea atípico, como le dicen a las mujeres. ¿Y cómo es el atípico? Pues... ¿O cómo es el típico? Pues el típico, el de las películas, el de las novelas, ¿no? Dolor precordial, la zona izquierda, con irradiación al brazo izquierdo, y si se sospecha, se hace un electrocardiograma, sube una onda que se llama segmento ST, y ya lo ves que es un infarto. Pero en las mujeres no siempre es así. De hecho, en las mujeres muy a menudo no sube el segmento ST, que es el infarto sin elevación de segmento ST. Que esto los cardiólogos cuentan que es que las mujeres sin microvasculatura es más difícil de detectar que los hombres, ¿no? Entonces, claro, pues no te diagnostican el infarto. Atípico, y tú tienes que decir, bueno, ¿atípico por qué? Porque claro, porque no es el típico. Mujeres. Bueno, pero es que ¿cómo es el típico de las mujeres? Igual es que es diferente, ¿no? Esta es la clave. Por eso volvemos a decir que es tan relevante enseñar signos y síntomas de las patologías cuando estas sean diferentes en hombres y mujeres. A veces son iguales los signos y síntomas, ¿no? pero a veces no lo son, ¿vale? Eso por una parte, ahí ya me dieron pistas, pero luego salió publicado un artículo en una revista, la de cardiología de Estados Unidos, ¿no? Y ahí daban otras claves, ¿no? Ahí venían a decir, esto es un artículo del año 2019, venían a decir que es posible, que es verdad que las mujeres, con nuestra manera de expresarnos mucho más locuaz, contemos demasiadas cosas. Y yo tengo ejemplos de que efectivamente cómo cuenta una mujer un dolor de pantorrilla porque se ha tropezado y cómo lo cuenta un hombre. El hombre es, me duele la pantorrilla, dame un tratamiento analgésico, y las mujeres te cuentan una historia. Y eso a veces disuade, despista a los médicos y médicas. De hecho, la Universidad de Oxford tiene un corpus de manera de expresarse ante el dolor crónico, mujeres y hombres. Y hay una referencia, hay un artículo en Social Science and Medicine, y es muy interesante, pues sí, efectivamente nos expresamos muy diferente. Incluso nosotros ya sabemos utilizar un lenguaje, decían ellos, más psicológico, el contexto, quizás, ¿no? Y esto a veces hace que no se le crea a las mujeres, porque piensan que tienen ansiedad, que en fin, están preocupadas. Mientras que los hombres, como son más objetivos, pues de alguna manera se les cree más. Eso por una parte, o sea, una responsabilidad de los propios las pacientes. Pero también es fruto de, por ejemplo, en atención primaria, que es el estudio que nosotros tenemos en marcha, ¿verdad, Lucía? Es con médicos de atención primaria, que tienen, como ellos mismos dicen, 4 minutos de atención sanitaria a los pacientes. Entonces, hay un premio Nobel de Economía, psicólogo, Daniel Kahneman, que hizo unos ensayos con los tomadores de decisión de la Bolsa de Nueva York, que por eso le dieron el premio Nobel de Economía, en donde él evidencia que tenemos 2 sistemas de pensamiento. Esto en psicología se conoce, en nuestro ámbito pues mucho menos, ¿no? Por una parte, el sistema de pensamiento 1, que es cuando, por ejemplo, va un paciente al médico, una paciente, y toma va teniendo que tomar decisiones muy rápidos, como atajos mentales. Y esto se llama de heurísticos, ¿no? Y ahí te equivocas cuando tienes tan poco tiempo. Mientras que ya luego cuando ve pruebas diagnósticas, unas también, otras no, ahí tiene que saltar el sistema de pensamiento 2, el otro es el sistema de pensamiento 1, en donde ya reflexionas, un pensamiento reflexivo, y la probabilidad de equivocarte es menor. Y por ahí es que nosotros, bueno, yo os propuse a un equipo de varias comunidades autónomas, ¿verdad? De Cataluña, de Madrid, de Extremadura, Comunidad Valenciana, la Universidad del País Vasco,
hacer estudios de casos con determinadas patologías para ver cómo toman las decisiones los médicos en atención primaria. Esto es la idea. Fue financiado por el Instituto de las Mujeres y en los análisis estamos, ¿verdad? Sí, eso es, ¿no? Que estamos viendo cosas pues la muy cuestión interesantes, ¿no? es que hay, como Daniel Kahneman, con más profesionales, evidencian que a la hora de tomar decisiones se producen, hay hasta 100 sesgos cognitivos inconscientes, ¿no? La toma de decisión, por ejemplo, mujer que va con dolor de espalda, nosotros hemos puesto un estudio de casos de espondiloartritis. El mismo caso hemos puesto a médicos, le hemos mandado como si fuera hombre o como si fuera mujer, pero el mismo caso. Exacto. Entonces, cuando es mujer, piensan que es psicológico, que es ansiedad. Por ejemplo, luego cuando hicimos grupos de discusión, ¿verdad? Los propios médicos que habían participado en el estudio te decían, claro, es que como en el 70% de las historias clínicas de mujeres con ansiedad, pues ante un dolor de espalda de mujer las etiquetan. Eso se llama sesgos de disponibilidad. Lo tienen en la cabeza porque lo ven. ¿Vale? Mientras que los hombres, pues más a menudo, por ejemplo, confunden la espondiloartritis con una artritis infecciosa, pensando que detrás hay una enfermedad de transmisión sexual, que tampoco era. Que tampoco, también se equivoca. ¿no? Que a veces eso es. ¿No? Es muy interesante. Esto es un ejemplo. Claro. Hemos estudiado, ¿verdad?, el ANGOR porque queremos saber más de por qué se equivocan. Eso es. La espondiloartritis, la enfermedad inflamatoria intestinal, el colitis ulcerosa. Por ejemplo, en el caso del Crohn, una médica pensó inicialmente que era un cáncer de colon. Entonces va buscándolo, y esto se llama sesgo de confirmación. Va pidiendo pruebas para confirmar que es cáncer de colon. Y al final toma la decisión que es un cáncer de colon. Cuando ella lo vio, todo como iba tomando decisiones, decía, madre mía, me empeñé y me empeñé y me empeñé. Y no era un cáncer de colon, era un Crohn. Y luego también la anemia, porque es infradiagnosticada y confundida con hipotiroidismo en mujeres en la atención primaria. Y bueno, tu caso, que es la hiperprescripción de antibióticos ante un caso de catarro común. Eso es, exacto, sí. Lo bueno, creo yo también, lo que es muy interesante es, además luego como había grupos de discusión también, que realmente si una vez que se ve ese sesgo, entonces se hace ya un proceso de reflexión y un cambio, ¿no? Lo importante que es el visualizar todos estos puntos, ¿no? O estos sesgos para que luego se puedan poner puntos de intervención. Claro, de hecho en Harvard, me lo has recordado, gracias, están enseñando ahora ya bajo el fenómeno que se denomina metacognición a los estudiantes de medicina. Un artículo leí sobre el tema, y es enseñarle a los estudiantes, en este caso, a pensar qué están pensando. Por ejemplo, esto nosotros en los grupos de discusión lo hablamos con los médicos de atención primaria, y cuando se lo contamos lo anotaban, porque decían, claro, si yo estoy pensando en un determinado momento, siendo un dolor de espalda de mujer, pues esa ansiedad, decir, oye, ojo, puede que no. Y ahí das la oportunidad a buscar un diagnóstico certero y no quedarte con la ansiedad. Porque lo que sucede es que si te quedas con la ansiedad, pues bueno, hasta que la persona insiste y va y viene, pues tú estás demorando el diagnóstico y por lo tanto generando un sufrimiento que podríamos evitar, una injusticia en este caso. Bueno, pues la verdad es que podríamos estar aquí, ¿verdad?, toda la mañana y varios días, ¿no? Porque es un lujo poder oírte, ¿no? Y es también algo muy importante todo este planteamiento de innovación, de mejora de la docencia, de formación adecuada de profesionales, pues estamos hablando de eso, de calidad, ¿no? De la formación, de calidad de la atención sanitaria, ¿no? Que es lo que se pretende en definitiva. Sí, hay una viñeta del Roto, podemos terminar con esto porque siempre pongo, que dice, la normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal. Exacto. Y yo suelo concluir, pues no. Esto que está pasando no es normal. En los años, a principios de los 90, académicas de Estados Unidos, nórdicas, de Holanda, pues decidieron que no era normal y bueno, pues ahí lanzaron el testigo, ¿no? De intentar cambiar algo que es injusto para el 50% de la población. Eso es, así es. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues con esta intervención terminamos el podcast de EHU Osasunean
Gracias por seguirnos y bueno, pues si quieren más información estará disponible en la web, ¿no? Y en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.